Meristemáticos. Meristemáticos, correcto. Son los tejidos cuyas células se reproducen porque tienen un núcleo grande, haciendo que la planta crezca, ¿no? Hay dos tipos de meristemos, los primarios o apicales y los secundarios o laterales. Los primarios o apicales van en la puntita del tallo y de la raíz provocando el crecimiento en longitud. Van en el ápice o punta de la raíz y punta del tallo y provocan el crecimiento longitudinal de las plantitas, ¿sí? Hay otro meristemo llamado el meristemo secundario lateral o también llamado cambium. Estos tejidos van en el interior de los tallos cuyas células se multiplican haciendo que el tallo o tronco aumente de diámetro y toman el nombre de cambium. Hay el cambium suberoso y el cambium vascular. El cambium vascular va a reproducirse botando en los vasos, hacia afuera el floema y hacia adentro el xilema. Y el cambium vascular suberoso produce el corcho, hacia afuera y hacia adentro la felodermis. Y a ver, otra vez, ¿ya? ¿Qué son tejidos meristemáticos en la planta? Tejidos embrionarios, cuyas células tienen alta capacidad de reproducirse, haciendo que la plantita crezca, ¿ya? No se complica más. Hay meristemos que van en la puntita del tallo y la raíz, se llaman los meristemos primarios o apicales, provocando el crecimiento longitudinal de las plantitas, que se alargue el tallo y que crezca la raíz, ¿sí? Hay otros meristemos llamados secundarios, también llamado cambium. Va en los costados de los árboles, de las plantas leñosas, provocando el crecimiento en grosor. Toma el nombre de cambium. Ya hay dos tipos de cambium, el vascular y el suberógeno o felógeno. El cambium vascular va a producir los vasos. Hacia afuera, si este fuera el cambium, va a botar el floema secundario. Y hacia adentro va a botar el xilema secundario, ¿ya? Provocando que el tronco aumente de diámetro. Y hay otro cambium que es el cambium suberoso suberógeno. Es el que va a botar las capas del corcho y hacia adentro de la felodermis. Pregunta, ¿qué plantas tienen cambium? Solo los árboles, porque crecen gro- en grosor, ¿ya? Punto. Ahora, en la planta hay tejidos adultos o definitivos. Son tejidos que ya han madurado, generalmente ya no se pueden reproducir y van a cumplir funciones específicas en la planta. Pueden llevar células vivas o muertas, y según la función que hacen estos tejidos va a ir el nombre. Hay dos tejidos que a la planta la soportan, los tejidos de soporte o mecánicos. Está el colénquima y el esclerénquima. Esclerénquima. Correcto, el colénquima es el primer tejido de soporte de una planta. Soporta zonas de la planta que están en crecimiento constante. Ya puede ser tallitos, peciolos, que son las partes de las hojitas, ¿no? Soporta zonas que estén jovencitas y estén creciendo, ¿ya? El colénquima está formado por células vivas, y si las células vivas solo tienen pared primaria, y en algunas zonas la pared se va a endurecer con celulosa, hemicelulosa. Por eso parece que las células se hubieran soldado. Y esto se encuentra en las hojas, debajo del epidermis, en tallos, peciolos, y soporta zonas en crecimiento. Y al tener células que solo se han endurecido en algunas partes, presenta acá se endurecen, por ejemplo, las células. Tiene mucha resistencia y tiene algo de plasticidad. Se puede doblar. Ya otra vez, ¿qué es el colénquima? El primer tejido de soporte de la planta. Soporta zonas de la planta que estén creciendo. O sea, tallitos, ramitas, peciolos. Está hecho de células vivas que tienen pared primaria. En algunas zonas las células se endurecen, se refuerzan y en algunas zonas la pared se endurece, con más celulosa, hemicelulosa y pectina. Esto hace que sea un tejido de resistencia y a la vez tiene cierta plasticidad. Por eso muchas ramas de árboles estén creciendo, la rama se dobla y no se rompe gracias al colénquima, ¿sí? Ahora, cuando hay otro tejido de soporte, ¿qué se llama? Lean. Esclerénquima.
Ahora, este es un tejido que duro, escleros duro, que ya va a soportar partes maduras, viejas de la planta, hojas, frutos, semillas, tallos gruesos. Es un tejido de mayor rigidez. Está formado por células que han muerto, de las cuales solo queda la pared secundaria durísima por un material llamado lignina. A veces también lleva minerales. Y como la célula muere, deja un huequito vacío llamado lumen. Es donde vivía pues la célula. Quedan como unas cajitas vacías. Y hay dos tipos de células. Unas células son duras, por escleros duros, escleritos, esclereidas. Hasta algunas parecen piedras, se llaman las células pétreas. Petrio es piedra. En la planta hay células muertas que parecen piedrecitas duras de soporte, pertenecen al esclerénquima, ¿no? Y pueden tener formas de estrella, pueden tener formas de huesos, pueden tener formas de brazos, tienen distintas formas. Acá van a ver una lámina, ya miren, acá están, ya, perdón. Estas son esclereidas, células muertas. Esto es la pared celular. Unas parecen estrellas, otras huesitos, otras brazos. Son células muertas recontra duras. Algunas hasta parecen piedras, de ahí sale el nombre de células pétreas. ¿Qué es pétreo? Pues ya, no me digan que no saben historia. ¿Qué son petroglifos? Culturas, historia, ¿no? Son dibujos en piedra. Ya, nada, ya. Voy a repetir, estoy repasando, jueves, y ahorita a ver si dónde terminamos, ya, ya. Repasito, ¿qué es un tejido de soporte de la planta, ¿ya? ¿Por qué le pusieron esclerénquima? Porque escleros, ¿qué es? Esclero, duro, duro, ¿ya? Soporta zonas de la planta que ya no crecen, frutos, semillas, eh, algunos tallos gruesos, ¿ya? Le da mucha dureza a las plantitas. Sus células ya han muerto, solo quedó la pared gruesa secundaria, muy gruesa y dura por la lignina. Ahora, como no hay células, dejan huecos vacíos llamados lumen. Nada más, no se compliquen. Hay dos tipos de células, las esclereidas o- y algunas parecen piedras o pétreas. Son células muertas, duras, cajitas vacías, recontra duras. Por eso pétreas, parecen piedras. Y toman formas de, de brazos, pueden ser grandes, pueden parecer huesitos o estrellitas. Y deja en el centro un huequito vacío llamado lumen. Miren, acá están las esclereidas. Esta es la célula, es una piedra rara. Y en el centro hay un hueco vacío. Lo celeste es el hueco, ahí vivía la célula. Solo quedó la pared celular muy dura, por eso se llaman esclereidas o escleritos, ¿ya? Hay otras células que son alargaditas, se llaman fibras. Células muertas del esclerénquima aparecen alargadas, muy agudas, con un lumen muy pequeño. Son células tipo delgadito, tipo alambrito, pues fibras, que pueden ser de milímetros hasta ser de varios centímetros. Se encuentra mucho en las cortezas, rodean los vasos, que es el xilema y el floema. Inclusive la humanidad las utiliza como fibras duras. Hay plantas de las cuales se extrae fibras como el lino, de ahí se hace tela, el cáñamo, que se usa para hacer eh, sogas de cáñamo duras, recontra resistentes. Ya, jóvenes, si no, no paso, ¿ya? Van a responder. ¿Cuáles son los dos tejidos que sostienen a las plantas? Terminan en énquima. Hablen. Colénquima y escle. Esclerénquima. ¿Quién es el tejido vivo cuyas células solo tienen pared primaria y soporta zonas jóvenes? Colénquima. Colénquima. ¿Quién está hecho de células duras, muertas y soporta zonas que ya no crecen? Esclerénquima. Esclerénquima, correcto. Muy bien. ¿Qué células tienen pared primaria únicamente? Colénquima. ¿Qué células tienen pared secundaria? Esclerénquima. Correcto. ¿Cuántos tipos de células hay en el esclerénquima? Dos. Las Dos. esclereidas y pétreas y las que parecen alambrito. Fibras. Fibras, correcto, joven, facilísimo. Y a ver, el tercer tipo de tejidos se llaman tejidos
Por ejemplo, miren, acá hay fibras que es un corte. Fibras corticales, son alambritos, que acá está en corte transversal. Fibras que rodean a los vasos. Son células tipo alambre que están en el tallo, en el tronco del arbolito para el soporte. Las fibras corresponden al esclénquima. Solamente que acá es como cortar, se ve para el corte transversal. Serían como en paralelo, ¿sí? Ya. Segundo grupo de tejidos de la planta, tejidos protectores o tegumentarios. Son los que cubren la hojita, cubren la plantita. Ahí está la epidermis y la peridermis. La epidermis es un tejido de las plantitas que cubre las hojas, cubre los tallos verdes, cubre los pétalos, cubre frutos, cubre la raíz joven. Es como una telita. En su vocabulario, ¿saben qué le llaman? Cáscaras. Por ejemplo, ya, no solo cubren la hoja, también el tallo joven o verde y la raíz. Ya una pregunta que conocen. Cuando comen zanahoria, ¿qué es la zanahoria? Una raíz de una planta, ¿sí? La raíz es. Para comerla, ¿qué le tienen que quitar? Pues no me digan que no comí La zanahoria. cáscara. La cáscara. ¿Y qué es la cáscara? Es una Epidermis. epidermis. Igual las hojitas, los tallitos jóvenes cubiertos por epidermis. Ya, esto es bien interesante. La epidermis es una capita generalmente de células que está en contacto con el exterior, células vivas, con pared primaria pegaditas. Mayormente son transparentes para que dejen pasar la luz del sol al interior de la hojita. Tienen pared primaria, vacuola y núcleo, pero casi no tienen cloroplastos. Pues esto es dibujo, esto es real, ¿ah? Esta es una foto real. Miren, estas células que están acá arriba van a estar en contacto con el exterior, se llama epidermis. Células con pared primaria, pegaditas, como una especie de piel, vivas porque tienen núcleo y vacuola, pero no tienen cloroplastos, o sea, son transparentes, ¿ya? Esta epidermis cubre las hojitas, por ejemplo. Encima de la epidermis vamos a encontrar una capa de grasa llamada cutícula. Es como una capa ceroso, grasosa que cubre la epidermis, sobre todo las hojitas. Y ahí hay una cera llamada cutina. ¿Y por qué la epidermis en la superficie tiene cutina? Es cera, para que no se les evapore el agua. Joder, ya, desafortunadamente, esto se podría hacer muy fácilmente en un laboratorio, eso lo tendrían que ver. Si ven una hojita, la ponen al microscopio, sobre la epidermis hay como una capa de cera. Y por eso muchas hojas brillan. A ver, sobre una hojita con un trapo, brilla por la capa de cera que se llama cutícula, hecha de una cera llamada cutina. Cutina viene pues de cutis. Ya no me pueden fallar. ¿Para qué sirve esta capa de cera que cubre las hojitas? Da mucha protección y lo más importante, que no pierdan Agua. el agua. Impermeabiliza las hojitas. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué plantas no presentan cutícula cubriendo la epidermis? Las acuáticas. Correcto. Tampoco la raíz. ¿Por qué la raíz no debe tener cutícula? Porque la epidermis de la raíz va a absorber el agüita. Ya, entonces, repito lentito. ¿Qué es la epidermis? Una capita de células vivas, transparentes, que cubren hojitas y tallitos y raíces. Y pétalos de flores. Células vivas que casi no tienen color, mayormente transparentes, vivas con pared primaria, vacuola y núcleo. Encima de ellas, sobre todo en las hojas, hay una capa de cera llamada cubre el cutis, ¿qué se llama? Cutícula. Hecha de una cera llamada cutina. Protege la hojita impide la pérdida de la humita. Punto. Ahora, en la epidermis hay unas células que se llaman los estomas. Si van a analizar la epidermis, sobre todo de la parte de abajo de la hoja, porque hay dos epidermis, la de arriba y la de abajo, la del as y del en vez. Entre las células de la epidermis van a encontrar unas estructuras que se llaman estomas. Estoma viene de boca, poro, hueco, orificio. Con ustedes que son postulantes, ¿quién me responde? Imaginariamente, ¿ah? En el Arequipa va a haber una universidad nueva, vamos a poner la Universidad Bryce.
y va a aperturar la carrera de estomatología. ¿Qué van a estudiar ahí? El estómago. La boca. Es lo mismo decir la odontología. Odontología. En algunos países dicen estudia estomatología. ¿Qué estudias? Ya odontología, tanta cosa ya. Porque los dientes son parte de la boca. La ciencia de la boca se llama estomatología. Y de ahí sale la palabra estoma, boca, hueco, orificio, porito. Estos huequitos en las epidermis están formados por dos células que van como en paralelo, llamadas células estomáticas u oclusivas, que van a dejar en el centro un huequito que se llama ostiolo. Y por este huequito las hojitas intercambian con el medio ambiente gases. Por ejemplo, por ahí va a entrar el CO2 para que la planta haga la fotosíntesis. Por ahí va a salir el vapor de el agua, el oxígeno. Después de la fotosíntesis, la planta bota oxígeno, pulmones del planeta. Y por ahí las plantas botan vapor de agua. Y así no me responden esto, me rayo, ¿ah? Pregunta, ¿cómo se llama la función en la cual la planta bota al exterior vapor de agua? La botan cuando hace calor, Turgencia. igual que el humano. La trans... A transpiración. Jóvenes, las plantas transpiran. Jóvenes, vamos a borrar un mito de la gente, que es una tontería. ¿Saben qué es la transpiración que ocurre en plantas y animales? A veces dicen, voy al gimnasio a sudar, a botar toxinas. Eso es mentira. La transpiración que ocurre en animales y vegetales es un mecanismo mediante el cual los animales y plantas botan vapor de agua al exterior para controlar la temperatura. Es un control térmico. No voy a sudar para botar toxinas. ¿De dónde me sacan eso? Por ejemplo, ya, ahora que está haciendo frío, acá estoy congelado, igual que ustedes. No estoy sudando. ¿Por qué? Porque tengo más bien que elevar mi temperatura, moverme, a mover las manos, ¿sí? ¿Qué pasa si la temperatura se eleva a 35, 37 grados? Pucha, qué calor, digo, empiezo solito a sudar, ¿sí? ¿Por qué sudo? Es un mecanismo del cuerpo para bajar controlar la temperatura. Y las plantas lo hacen mejor que nosotros. Saben que las plantas muchas están en el sol todo el día, sometidas al calor, en zonas tropicales, cálidas. La hojita no se puede calentar mucho, moriría. Entonces, para controlar su temperatura, bota mucho vapor de agua a través de la transpiración. Entonces, ¿por qué las plantas transpiran tanto vapor de agua? Para controlar la Temperatura. 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 ¿Y por dónde sale el vapor de agua? Por huequitos en las epidermis que se llaman las bocas Ostiolos. son. Ostiolos. Exacto, pero la estructura se llama Células estoma. estomáticas. Las células estomáticas, el huequito es el ostiolo, por el ostiolo sale el vapor de agua. Pues, ¿alguien conoce la selva? Una zona ya de mucha planta. Bueno, ya si conocen, van a la selva, full plantas, todo es verde, chévere, ¿no? El aire es húmedo. Dice, acá hay humedad, que parece que la ropa está mojada. ¿Quiénes botan tanto vapor de agua al medio ambiente? Las, Las plantas. por la transpiración, para no elevar su temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué es estoma? Orificio, boca. ¿Ya? De ahí sale el nombre. Otras estructuras en las plantas son los pelos o tricomas. Las células del epidermis, algunas crecen para afuera, como prolongaciones, pueden ser de una célula o de muchas células. Se llaman pelitos o tricomas. Miren, si este es la epidermis, hay células que están creciendo para arriba, miren acá. Estos pelitos de distintas formas, pueden ser unicelulares o multicelulares, son generalmente blanquitos, delgaditos, células que crecen hacia afuera. A muchas hojas y tallos le dan un aspecto aterciopelado, o sea, como una pelucita aquí encima. ¿Conocen el geranio? El arroz, el maíz, sus hojitas parece que tienen unos pelitos blanquitos, ¿sí? Esos son los pelos o tricomas. Son crecimiento de las células hacia afuera, del epidermis, que sirven para muchas funciones. Por ejemplo, pueden servir para proteger la epidermis, también para sombreado, controlar la temperatura.
Pueden botar sustancias, se llaman pelos de secreción, como lo tienen los pétalos de las flores. Pueden servir de defensa, como lo tiene la ortiga. La ortiga, las hojitas y tallos tienen unos pelitos llamados pelos urticantes, pican. O sea, lo tiene, por ejemplo, también plantas trepadoras. Los pelitos ayudan a que el tallito se pegue a una superficie para que las plantas trepen, se enreden. Pues una palabra que van a aprender. Trico, Pelo. sinónimo de qué? Pelo. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es tener tricomicosis? Hongos en el pelo. Correcto. ¿Qué es una enfermedad rara de la humanidad que es la hipertricosis generalizada? Es mono. Todo el cuerpo lleno de qué? De pelos. De pelos. ¿Qué es la tricolomanía? Muchas Crecimiento. mujeres, no, es cuando dice, me voy a arrancar los pelos, mujeres locas que se me arranco las mechas, me jalo los pelos. Ah, La color negro. tricolomanía. Tricolomanía se llama, tricolomanía. ¿Qué es la tricofagia? Comerse pelos. Mm, Trico, pelo, fago, comer. Ya, voy a repetir. En las epidermis hay algunas células de la epidermis que crecen hacia arriba como prolongaciones, se llaman pelos o tricomas, que pueden ser de una célula o de varias células, uni o pluricelulares. Les son muy útiles a las plantitas de protección, como sombritas para que no se caliente mucho. Pueden segregar productos en la secreción, pueden ser de defensa, pueden ser también defensivos. Y los pelos más importantes los tiene la raíz. Se llaman los pelos radicales o Ventes. absorbentes. Miren, esta es la raíz. Ahí lo que rodea la raíz se llama epidermis y crecen filamentos para afuera, se llaman los pelos de la raíz. Radicón. Pero ¿para qué sirven estos pelitos que tiene la raíz? ¿Para La absorber? absorción. Exactamente, pues. Nutrientes. Los pelos pertenecen a la epidermis. Joven, a ver, ya otra vez. ¿Cuáles son las tres células que hay en la epidermis? Células epidérmicas cubiertas por cutícula. Poros que se llaman, lean, Estoma. estomas. Y las células que crecen para afuera, Los Tricoma. pelos o lean, trico. o tricomas. Muy bien. Ahora, hay otro tejido protector, se llama eh, la peridermis. La peridermis es el tejido perdón, acá vamos a poner este dibujo, ¿ya? La peridermis es lo que rodea el árbol, que sería parte del corcho, es otro tejido protector. La peridermis es lo que ustedes llamarían un árbol, la corteza, lleva capas de corcho que protegen el arbolito. Y hemos visto que el corcho es un tejido muerto, cuyas células tienen una grasa llamada suberina para que el árbol no pierda el agüita. Por ejemplo, una hojita lleva epidermis. El tronco de un árbol es café, ¿no? Y ahí no hay epidermis, hay peridermis. Eso café que protege el árbol para que no pierda agua se llama el corcho, suberocorcho. Esas son células muertas que sirven para proteger el tronco del árbol, que le llamamos también corcho o suber. Es un tejido muerto también de protección. Bueno, para seguir, los tejidos más importantes de la planta se llaman los parénquimas. A ver, los parénquimas son tejidos de la planta. Bueno, acá no hay mucha lámina, ya, mejor vamos a recurrir a esta, ¿ya? El parénquima es un tejido que está entre el epidermis de las y el embés. El parénquima es un tejido el más importante de las plantas porque esas celulitas pueden elaborar alimentos o los pueden guardar. Y el parénquima más importante está dentro de la hoja, se llama el parénquima fotosintético. Por ejemplo, miren, si ven este corte de la hoja, este es el epidermis de arriba y el epidermis de abajo. En el interior hay un tejido verde, se llama el parénquima fotosintético. Acá hay dos tipos, por ejemplo, unas células parecen palitos, se llama el parénquima empalizada, y hacia abajo hay un parénquima que deja muchos huecos, se llama el parénquima esponjoso.
Esas son las celulitas verdes que van a hacer la foto. Síntesis. Bueno, ya de repente no he puesto el título, vamos a corregir. ¿Qué son los parénquimas? Los tejidos más importantes de la planta, ¿ya? ¿Por qué? Porque elaboran los alimentos a través de la fotosíntesis y también pueden guardar muchas sustancias. Ahora, el primer parénquima sea el parénquima verde o fotosintético, donde se abunda dentro de las hojitas. Si cortamos una hoja, lleva epidermis de arriba y epidermis de abajo, ¿correcto? Todo lo que hay dentro de la hoja es el mesófilo, hecho de un tejido verde, llamado el parénquima clorofiliano fotosintético. Esas celulitas son verdes porque llevan cloro, Fila. dentro de los cloroplastos, correcto. Hay dos parénquimas, por ejemplo, el que está pegado al epidermis de arriba, sus células parecen palitos verdes, se llama el parénquima fotosintético tipo empalizada. Y hacia abajo hay otras células verdes que dejan muchos huecos. Se llama el Lagunar. parénquima o Lagunar. esponjoso, exacto. Porque las células dejan huecos que se llenan de aire y comunican con los estomas para que entren los gases y repartan gases como el CO2 a toda la hojita. La otra vez, ¿ya? ¿Qué es el parénquima? El tejido más importante de las plantitas. Porque ahí ocurre la foto Síntesis. y también ahí se guardan muchas sustancias, ¿ya? Hay un primer parénquima, el de color verde, que se llama el parénquima clorofiliano o foto Sintético, asimilador también. asimilador, elaborador, correcto. Está hecho de células verdes que tienen muchos cloroplastos con clorofila, ¿ya? Se localizan dentro de la hojita y ahí hay dos formas. Hay un parénquima que está pegado a las células del epidermis de arriba, y parecen palitos, palitos, palitos. Y en honor a ello le pusieron los científicos el parénquima fotosintético o clorofiliano tipo empalizada, por la forma de palitos de las células, que lo ven acá. Pues esto no es foto, esto es real, ¿ah? Miren, estas células verdes parecen palitos. Bueno, acá no se ven verdes, ¿no? Pero bueno, ya parecen palitos. Son las primeras en recibir la luz del sol para hacer la fotosíntesis. Abajo hay otro parénquima también verde cuyas células se separan dejando muchos espacios. Lo que has dicho tú, amiguito, el parénquima Lagunar. o esponjoso, deja muchos espacios para que se llenen de aire. ¿Sí? Y esas cámaras de aire comunican con los estomas para que entre el dióxido de carbono y salga el vapor de agua. Ya, si me están aprendiendo, ¿cuántos tipos de parénquima fotosintético hay? 2. Dos. El que está pegado al epidermis superior, parecen palos, Empalizada. empalizada. Y el que está pegado al epidermis de abajo, Lagunar. o esponjoso. ¿Cuál tiene más cloroplastos? Empalizada. Joder, si quieren vean cuando puedan una hoja. Siempre la parte de arriba, que es el haz, es más verde que la del en vez. Siempre basta que vean una hoja. Dicen, la parte que da el sol está más verde que la parte que da la sombra, o hacia abajo. ¿Por qué? Porque estas células del parénquima empalizada verde tienen más cloroplastos que el parénquima esponjoso. También es verde, pero menos cloroplastos. Bien, pues yo me atrevería a decir que, bueno, yendo ya a una especie de conclusiones, ¿por qué creen que la UNSA se fija mucho en estos y en este tejido? Porque este es el centro del planeta Tierra. Decían, ¿de qué habla el profesor? Jóvenes, ¿qué ocurre acá en este tejido, en estas células de la planta? Ahí el CO2 y el oxígeno y el agua se convierten en alimento, en fotosíntesis. Y las plantas elaboran compuestos orgánicos, azúcares, almidones, que servirán para ellas y para los demás seres vivos, iniciando las cadenas alimenticias. Segundo, las plantas van a recibir el CO2 del aire y van botando oxígeno, purificando el aire y llamados pulmones del planeta. Por eso la ecología, sobre todo el cuidar del medio ambiente, dicen cuiden las plantas. ¿Por qué? Porque su tejido parenquimático va a ser la fotosíntesis. ¿Por qué Fotosíntesis. es tan importante? Ahí las plantas usan el CO2, el agua, que llega por conductos, y la luz para convertirlo en alimento, azúcares, sacarosa, glucosa, almidones. Alimento para ellas y nosotros,
para los consumidores. Y van captando el dióxido de carbono del medio ambiente y como residuo botan el oxígeno. ¿Se imaginan, jóvenes, que no hubiera este tejido en las plantas? ¿Qué pasaría? No habría vida. Estaríamos llenos de CO2, no habría oxígeno, moriríamos, nadie produce alimentos, adiós seres vivos, ¿no? Por eso se cuida mucho las plantitas, ¿sí? Muy bien. Hay otro parénquima que le llamamos el parénquima acuífero. Como el nombre le indica, es un tejido de células que guardan líquidos. Y es muy frecuente en plantas xerófitas que viven, o cactáceas o cactus. Conocen pues los cactus, los aloes, los agaves. Y sus celulitas están especializadas en guardar líquidos. Por ejemplo, acá tiene un corte de una hoja famosa, la sábila. El aloe. El aloe vera, pues ya, no es una, la sábila, no conoce la sábila, ¿no? Ya no se pasen ya. La sábila, pues ya. Miren, si esta fuera la hoja de la sábila, ¿de qué está cubierta? De Epidermis. Epidermis. no perder agua que hay sobre el epidermis, cutícula de grasa. Este parénquima verde es el parénquima fotosin, Sintético. tipo Fotosíntesis. empalizada. Como es una planta que se modifica para guardar líquidos, en el interior hay un parénquima llamado acuífero. Estas celulitas que están en el interior grandes tienen una vacuola que guarda un mucílago, un gel, y este gel permite retener agua durante mucho tiempo. Y miren, miren cómo es la maravilla de la naturaleza. Las plantas cactáceas, los aloes, los agaves, los cactus, se han adaptado para vivir en zonas secas. También se les llama las plantas xerófilas, con X. Les gusta las zonas secas o adaptadas a vivir en zonas desérticas. ¿Y cómo logran esa adversidad de vivir en un lugar donde casi no hay agua? Cuando les llega agua tienen que guardarla y no perderla, porque va a sobrevivir mucho tiempo. Entonces el agua la guardan las selvas. Tienen vacuolas grandes que en el caso de las sábila la convierten en una mezcla gelatinosa, como un gel, que ustedes llaman la baba de la sábila. Cuando han cortado sábila sale como un mojito, ¿no? Como una baba transparente. ¿Cuál es el objetivo de eso? El agua ahí forma un gel y ese gel impide que el agua se evapore, se escape. El mismo principio que lo ven en la casa, ya saben hacer gelatina, ¿no? Usan mucha agua y la gelatina que compran la mezclan, la llevan al refri y esa mezcla se ha convertido en gel. La gelatina porque comen ya. Si voltean la gelatina ya cuando sacan refri, ¿cae agua? Dígame, ¿cae el agua? No. ¿Dónde está el agua? Atrapada en esa mezcla gelatinosa. Ese es el mismo objetivo que hace la SAID, es un genio de la química, de la física. Dice, ¿cómo atrapo el agua? Ya, la voy a convertir en un gel, como la gelatina que comen los humanos. Y el agua no se va a escapar y va a guardarse durante largos periodos. Por eso pueden soportar vivir en Desértico. zonas desérticas. Correcto, muy bien. Chévere. Ahora, hay otro parénquima llamado el parénquima aerífero. Este tejido parenquimático lo que guarda es gases, aire, el CO2, el oxígeno, ¿no? Y el aire no lo guardan las células, sino las células se separan y van a dejar muchos huecos, tipo cámaras que se llenan de aire. Mira, acá las células separan muchas cámaras, espacios aeríferos, acá están las células y dejan huecos. ¿Y esos huecos se llenan de qué? De gases como el oxígeno, el CO2. Y esto lo desarrollan plantas que viven en el agua. Hidrofitas, plantas flotantes, acuáticas, palustres. Pues hay una regla que es a la inversa. Si una planta es acuática, ¿qué tiene que guardar aire? Si una planta vive en lugares secos, ¿qué tiene que guardar? Agua. 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 Entonces, ¿qué plantas tienen parénquima que guarda aire? Acuáticas. Acuáticas, hidrofitas, flotantes, sumergidas. ¿Y dónde guardan el agua las plantas? En el parénquima aerífero, pero no lo guardan las células. Entonces, ¿dónde se guarda el aire? Entre las células se llaman espacios o cámaras de aire. Hay plantas, por ejemplo, hay una planta que hay
en algunos estanques, pozos, flotan en el agua. Sus hojitas, como acá está en la fotito, si ustedes la aprietan es como un globito. O la aprietan, sale aire. Ese aire les permite también la flotabilidad. Les da soporte y guarda gases, ¿sí? Ese es un parénquima de plantas flotantes, acuáticas, sumergidas, palustres, ¿no? Muy bien. ¿Y el parénquima que más se alimentan ustedes? Se llama el parénquima que guarda comida. ¿Qué le llamarían? ¿El parénquima? Almacenador. O de reserva, correcto. Este tejido hecho de células parenquimáticas vivas, en el citoplasma tiene organelos que guardan alimento, que son plastidios. Guardan unos granulitos, por ejemplo, del almidón, las células de la papa. Si ven la papa al microscopio como esto, en el interior del citoplasma hay unos granulitos que es el almidón, se llaman amiloplastos. La yuca, el camote tienen eso, ¿no? El trigo. Otro parénquima puede guardar proteínas, como semillas, y hay otras células que guardan hasta aceites, también semillas, la aceituna, el maní, las almendras, ¿no? ¿Dónde se guardan los alimentos? Dentro de las células, en el Plasma. citoplasma, en forma de granulitos de almidón, que son amiloplastos, bolsitas de grasas, que son oleoplastos, ¿no? Este es el parénquima de reserva que nos alimenta. Por ejemplo, a ver, cuando ustedes ven una papa, ya, si no me ponen los nombres, no me han entendido. ¿La papa qué es? ¿Raíz o tallo? Ya, ¿qué es la papa que comen? ¿Raíz o tallo? Solo estoy dando dos alternativas. Raíz. Tallo. No, no, la papa es tallo. Tallo, solo que es un tallo subterráneo. ¿Cómo demostramos que la papa es un tallo? La papa, ven papas todos los días de su vida, jóvenes. No tiene unos huequitos que le llaman ojos, ¿sí? Ya. Si Sí, dejan la papa en donde hay humedad o pasan los días, de esos ojitos salen brotes, o sea, crecen ramas. O sea, si la papa produce ramas y hojas, no es raíz, es tallo, solo que es un tallo subterráneo, ¿ah? Ya, la papa es un tallo. La cáscara de la papa, ¿qué sería? Como una cubierta que es la peridermis. Por ser parecida a café, no es parecida a la corteza de un árbol, pero delgadita. Lo blanco de la papa que comen, o blanco amarillo, ¿qué sería él? ¿Un tejido de qué tipo? Lean, De, parénquima. de parénquima de reserva. ¿Y qué guardan las células de la papa? Mucho Almidón. 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 Es lo que comemos, pues el parénquima. Igual en los frutos, en las semillas, es un tejido de reserva, ¿sí? Bien, jóvenes, para ver el último tejido, los tejidos de transporte o vasculares. En la planta hay dos tipos de tejidos vasculares, el xilema y el Floema. 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 El xilema está formado por unas células que se llaman traqueidas. Estas celulitas alargadas y muertas tienen pared secundaria muy duras y presentan unas perforaciones en las partes laterales. Pueden ser tipo anillos, tipo espirales, tipo escaleras, tipo puntitos. Estas células llamadas traqueidas se encuentran en plantas como los helechos, como las pteridofitas, como las gimnospermas. Ahora, en plantas ya superiores, que son las angiospermas, encontramos unos conductos que se llaman vasos traqueales o tráqueas. Miren, estos vasos traqueales son células muertas que en el interior tienen un hueco. Se superponen formando un conducto de transporte que se llama el xilema. Inclusive el término xilema viene de madera. Ya, disculpa que sea muy rápido, perdón, ¿ya? ¿Cuáles son los tejidos vasculares de la planta? El xilema y el floema, ¿ya? Primero el xilema, está hecho de células llamadas traqueidas y de unos vasos llamados traqueales o tráqueas. Las traqueidas son células muertas alargadas que tienen perforaciones en la pared, tipo anillos, tipo espirales, tipo escaleras, tipo puntitos. Y es por esas canales va a subir el agüita, ¿ya?
Y esto lo tienen las primeras plantas vasculares que son los helechos, que son las pteridofitas. Y también las gimnospermas, que son los pinos. ¿Ya? En las plantas superiores o angiospermas, ahí encontramos unos tubos o vasos, de verdad. Vaso es un tubo hueco, formado por unas células que se superponen formando un tubo hueco que se llaman los vasos traqueales. Ahora, ¿para qué le sirve a la planta el xilema? Por ahí va a subir el agüita con los minerales desde la raíz hasta las hojitas. Va a subir el agüita porque tiene que llegar el agua y mineral. Lo que decimos, por ahí se transporta la savia bruta, que es agua con Minerales. minerales. Ya, para seguir haciendo ya, para no tener más. El otro tejido de transporte se llama el floema, hecho de vasos liberianos. Está hecho de unos conductos llamados tubos cribosos. Este es vivo más bien. Las células vivas tienen pared primaria, a veces un núcleo chiquito, casi no tienen vacuola, y las células se perforan arriba y abajo y se superponen, formando como un sistema de transporte. Y por ahí circula la savia y el avo, Labrado. que es alimentos, azúcares, ¿no? Su recorrido es opuesto al xilema. Por ahí circulan los alimentos. Miren, por el floema van a bajar el agua con los alimentos, que le llamamos la savia y el avo Labrado. elaborado. Ya para cerrar, o sea, si quieren la síntesis genética. Pues, ¿cuántos tejidos transportadores tiene la planta? Dos, el xilema y el flo. Emo. Floema. El xilema es muerto, hecho de células llamadas traqueidas y conductos llamados traques. Por ahí sube el agüita y los Minerales. savia bruta. Y el otro tejido de transporte que se llama el flo Poema. Emo. o vasos liberianos. Tubos cribosos porque tiene un montón de huequitos. Y por ahí circulan los alimentos, llamados la savia y el avo Elaborada. elaborada. Bueno, pues ya nos estoy pasando ahora ya. Bueno, por lo menos ya tienen ideas de los tejidos para ver la siguiente genética, ¿ya? Espero que hayan aprendido. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente, jóvenes. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego.
Jóvenes, muy bien, muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes con todos mis queridos estudiantes del grupo Virtual Braille de la Academia Braille Virtual. Les saluda su profesor Luis Pareja, profesor principal en el curso de Física 1. Jóvenes, ¿se me escucha fuerte y claro? Confírmeme. Buenas tardes, profe. Listo, jóvenes. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la semana 11. Nos corresponde el tema de trabajo mecánico. Muy bien, vamos a compartir nuestra pantallita. Vamos a hacer una teoría rapidísima de unos 5 o 6, 10 minutitos máximo y pasamos a nuestros problemitas, a la solución de los problemitas de la guía. Jóvenes, confírmenme por favor si se está compartiendo mi pantallita. Ya, muy bien, vamos a poner pantalla completa. Ya, listo, muchachos. Muy bien, vamos a ver entonces, ya. Vamos a dar inicio, ya la grabación está en curso. Decimos lo siguiente, miren, cuando nosotros hablamos de trabajo mecánico, en primer lugar, el trabajo mecánico es una magnitud física escalar, ¿no?
se representa con la letra W, ¿no? Trabajo en inglés, ya sabemos que es work y empieza con la letra W, ¿no? Trabajo mecánico, para que uno genere un trabajo mecánico es necesario transmitir movimiento bajo la acción de una fuerza. Por, por ejemplo, ya tenemos aquí a este bloquecito. Este bloquecito va a ser arrastrado por esta fuerza. Y esta fuerza puede ser producida por tres agentes: nosotros los humanos, los animales y las máquinas. Este bloquecito se traslada desde el punto A hasta el punto B mediante la acción de esta fuerza F. Y desde este punto hasta este punto, este es el vector desplazamiento. Entonces, ya sabemos que para producir un trabajo es necesario transmitir movimiento bajo la acción de una fuerza. Imagínense que esta esferita se traslada desde este punto hasta este otro punto. De un punto inicial a un punto final. Pero ¿saben qué? El mismo punto inicial es igual a el punto final. Entonces, esta trayectoria es una trayectoria cerrada. En una trayectoria cerrada, ya, en una trayectoria cerrada no se olviden que el trabajo es cero, ¿no es cierto? Claro, para que se genere un trabajo es necesario que ocurra un desplazamiento, pero en cambio en una trayectoria cerrada no hay desplazamiento, no hay trabajo, trabajo cero, trabajo nulo. Muy bien. Entonces, matemáticamente nosotros vamos a multiplicar a estos dos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Si nosotros multiplicamos a estos dos vectores, fuerza por desplazamiento, eso es el trabajo mecánico. Pero hay que recordar cómo se multiplicaba escalarmente. Si yo tengo dos vectores, el vector A y el vector B, y entre ellos forman un ángulo teta, entonces el producto escalar entre A y B, simplemente el desarrollo es módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que están formando. Ahí está, ¿ves? El producto escalar, entonces es módulo de A, módulo de B por el coseno del ángulo que están formando. ¿Cómo sería aquí entonces? El producto escalar sería módulo de F, módulo de D por el coseno del ángulo que están formando, que sería coseno de teta. Muy bien. Excelente, ¿ya? Aquí hay que recordar que el vector fuerza tiene que estar en newtons, el vector desplazamiento en metros. Al multiplicar newtons por metro, el trabajo mecánico, recuerda, se expresa en joules. Ya está, muy bien. No hay que olvidar también que el trabajo mecánico es una cantidad física escalar y depende también de un sistema de referencia, ¿no? Para analizar su desplazamiento, posición inicial, posición final, etc. Ahí está. Vamos a ver aquí algunos casos prácticos. Imagínense que tenemos aquí este bloquecito. Sobre este bloquecito ya actúa una fuerza. Mientras esta fuerza no cambia ni sentido ni de dirección, entonces esta fuerza va a ser una fuerza constante, tanto en módulo, sentido y en dirección. Sea cual sea su trayectoria, mientras esta fuerza se mantenga en esa posición, el trabajo, esta fuerza sería fuerza. Como esta fuerza está en posición vertical, trazamos nuestro nivel de referencia, punto inicial, punto final, ahí tenemos. Entonces, el trabajo de esta fuerza sería fuerza por dB. dB es pues la distancia vertical que está bajando, ¿no? Profe, ¿qué pasaría si esta fuerza se torna de manera horizontal? Entonces, si la fuerza torna aquí de manera horizontal, entonces el trabajo de esta fuerza sería fuerza por su desplazamiento horizontal. Ahí está, F por DH. Muy bien. Son casos especiales, casos prácticos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en un problema me piden calcular el trabajo neto? El trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, una partícula o un sistema. Tenemos, por ejemplo, aquí, en este caso, este bloquecito, y tenemos aquí tres fuerzas, F1, F2 y F3. El trabajo neto simplemente sería la sumatoria de quién? Del trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3. Si hubiese una cuarta fuerza que está generando trabajo de F4 y así. ¿Qué pasaría si alguien me pregunta y me dice, profe, en lugar de colocar estas tres fuerzas, coloco a una sola que me represente esas tres? Así es. Esa fuerza se llama fuerza resultante. Así que hay que recordar también que el trabajo neto se puede calcular como el trabajo de la fuerza resultante. Ahí está.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si la fuerza resultante es igual a cero? Si la fuerza resultante es igual a cero, el trabajo neto sería cero también, ¿sí? Si la fuerza resultante es cero, el trabajo neto sería cero. Ahí está. Trabajo de una fuerza variable. Imagínense que me dan una gráfica de fuerza versus posición. Cada vez que me dan una gráfica de fuerza versus posición, el área debajo de la gráfica, no se olviden, me va a dar ¿qué? El trabajo, ¿sí? Cuando la gráfica está por encima del eje de la posición, el trabajo es positivo. Cuando la gráfica está por debajo del eje de la posición, es negativo, ¿sí? Entonces, el trabajo neto simplemente sería la suma de esas dos áreas. Claro, respetando los signos, ¿no? Muy bien. Ahí está. Entonces, aquí, mira, esta persona está observando, ¿ya? Todo lo que he dicho, lo que he escrito, y ha sacado sus propias conclusiones y dice, ¿no? Cada vez que tengamos una gráfica de fuerza versus posición, el área debajo de la gráfica me va a dar el trabajo mecánico. Fuerza versus posición. En resumen, ya, en resumen, mire, cuando una fuerza está a favor del movimiento, el trabajo, ¿cómo es? Positivo, ¿sí? El trabajo es positivo. Cuando una fuerza está en contra del movimiento, el trabajo es negativo. Y si las fuerzas son perpendiculares al movimiento, ¿no es cierto? Entonces el trabajo es cero, trabajo nulo. Muy bien. Ahora sí, vamos entonces a empezar con nuestros problemitas resueltos. Primer problemita. Este problema número uno es la pregunta 16 de la guía. Ahí está. Si tienen la guía virtualmente, esa es la pregunta. ¿Qué me dice? Calcular el trabajo de la fuerza constante F. ¿Cuánto trabajo realiza esta fuerza F sobre la esfera desde A hasta B? ¿Ya? Y calcular también adicionalmente, no, el ángulo teta no, solamente el trabajo calculame, ¿ya? Recuerden que tienes aquí el vector fuerza, solo te falta el desplazamiento, porque recuerda que el trabajo es el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Tienes un minuto para que me envíes tus respuestas a mi chat personal de Teams. Empezamos.
Ya, listo. A ver, vamos a ver entonces la solución de este problemita, ¿ya? Entonces, aquí nosotros ya tenemos el vector fuerza, solamente me queda por calcular el vector desplazamiento. Pero para encontrar el vector desplazamiento une al punto inicial con el punto final. Esa flechita que une al punto inicial con el punto final se llama vector desplazamiento. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el vector desplazamiento. El vector desplazamiento une al punto final con el punto inicial. El punto final, ¿no es cierto?, es 11.22 y el punto inicial 6.10. Entonces, haciendo una simple resta, tenemos aquí el vector desplazamiento 5.12, pero también lo puedo representar en función del i y del j. Hay que recordar que el i y el j son los vectores unitarios cartesianos. El i es el vector unitario que está asociado al eje x y el j es el vector unitario que está asociado al eje y. Entonces, un vector yo lo puedo representar en forma de un par ordenado o en función de los vectores unitarios cartesianos. Es lo mismo, no hay problema. Ya tengo el vector desplazamiento, ya tengo el vector fuerza, entonces multipliquemos y ahí tenemos. El trabajo de la fuerza F sería fuerza por desplazamiento. Ahí está. Multiplicando entonces I con I, J con J. 4 por 5, 20. I por I, 1. 3 por 12, 36. J por J, 1. Muy bien, tenemos 20 más 36, 56 joules sería entonces el trabajo de esta fuerza para llevar a esta partícula desde la posición A hasta la posición B. Muy bien, vamos a ver quiénes enviaron su respuesta a mi chat personal del Teams. Tienen que enviarme sus respuestas. Excelente. Rubén Tamayo, muy bien. Ahí está. Problemita número 2. Empezamos. Corre el tiempo a partir de ahora. Un minuto. Las respuestas a mi chat personal del Teams.
Listo, muy bien. Vamos a ver. La esfera de 2 kilogramos es soltada en el punto A. ¿Ya? Determine el trabajo neto, ya desde A hasta el punto B, si el aire ejerce una fuerza horizontal de 20 newtons. La fuerza del aire es de 20 newtons. Muy bien. Ya, entonces, hagamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí está, mira. ¿Sí? El peso de la esfera, 20 newtons, la fuerza del aire, 20 newtons, ¿correcto? Profe, ¿hay fricción? No hay fricción. Perfecto. ¿Hay fuerza normal? Sí, pero la normal en todo momento es perpendicular al movimiento. Las fuerzas que son perpendiculares al movimiento no generan trabajo. Dichas fuerzas se llaman fuerzas espectadoras. Muy bien, entonces decimos, el trabajo neto sería el trabajo por parte de la fuerza del aire más el trabajo por parte de la fuerza de gravedad. El trabajo por parte de la fuerza del aire. Esta fuerza está en contra del movimiento. Entonces, cuando una fuerza está en contra, el trabajo es negativo. Sería menos 20. Y como esta fuerza es horizontal, menos 20 por esta distancia que sería 2. Menos 20 por 2, menos 40. Más el trabajo de la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad desde el punto A hasta el punto B, mira. Verticalmente, ¿cuánto ha bajado? Ha bajado 5 metros. 20 por 5, y ojo, esta fuerza de gravedad está a favor del movimiento. 20 por 5 sería ¿cuánto? 100. Menos 40 más 100 sería pues más 60 joules. El trabajo neto sería más 60 joules. No olviden que el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos, de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, una partícula o un sistema, ¿no? Mi respuesta sería más 60 joules. Ya está, 60, David. Muy bien. Ahí está Alison, Rubén Tamayo y Anali. Envíeme no la alternativa, si es A, B, C. Envíeme el valor de la respuesta, por favor, ya. Para siguiente. Problemita número 3. Corre el tiempo a partir de estos momentos. Un minuto. Un minuto con 10, ¿ya? Para que me envíen a mi chat personal del Teams. Empezamos. No solo mandamos, como si podemos resolver, no. Perdón, no lo escuché, perdón, un poquito más fuerte.
Listo, jóvenes. A ver, dice, determinar el trabajo neto desarrollado ya al trasladar el bloque desde el punto A hasta el punto B. Si nos damos cuenta, acá tenemos la fuerza, esta fuerza F de 50 newtons, tenemos el peso, la fuerza de gravedad. Ahí está, la masa 2, gravedad 10, 2 por 10, 20 newtons. 50 newtons, 20 newtons, muy bien. Entonces, acá tenemos 50, acá tenemos 20. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir, no hay fricción, ¿ah? No hay fricción, superficies lisas. Entonces, lo que vamos a hacer acá, esta fuerza de aquí, es decir, decimos, ¿no? Decimos lo siguiente. El trabajo neto sería el trabajo de esta fuerza F más el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿sí? El trabajo neto sería el trabajo de esta fuerza F de 50 más el trabajo de la fuerza de gravedad. No hay fricción, no hay fuerza de... Profe, ¿y la normal? La normal aquí en todo momento es perpendicular al movimiento. Las fuerzas que son perpendiculares al movimiento no generan trabajo. ¿Ves? Muy bien. Listo, entonces solamente son dos las fuerzas que van a generar trabajo sobre el bloque. Pero ¿qué pasa? Esta fuerza tiene una cierta inclinación respecto al plano inclinado, ¿no? Vale la redundancia. Es el ángulo de 16. Nos conviene hacer una descomposición. Esta fuerza tiene dos componentes, una perpendicular al plano y la otra paralela al plano. Ahí está. ¿Recuerdas? Frente a 16, 7, 24, 25. ¿No es cierto? Pero acá no es 25, es 50. Ah, ya. 7 por 2, 14. 14, 24 por 2, 48. 14, 48 y 50. Entonces, aquí tenemos ya las componentes. Esta fuerza de 50 newton tiene dos componentes, la de 14 y la de 48. Pero ¿qué pasa? Esta de 14 es perpendicular al plano. Las fuerzas que son perpendiculares al plano no generan trabajo. El trabajo neto sería el trabajo de la fuerza de 48 newtons, ya que 14 no genera trabajo, más el trabajo de la fuerza de gravedad. El trabajo neto entonces sería, como esta fuerza es paralela al plano y está a favor, entonces sería simplemente esta fuerza por la longitud del plano. Si él es 3, él es 4, hipotenusa sería 5. 3, 4, hipotenusa 5. Entonces sería 48 por 5. Como está a favor, trabajo positivo. Y el peso. El bloque está subiendo. El bloque sube y la fuerza está ahí contra. Sería menos 20 por la altura que es 3, sería menos 60. 48 por 5, 240. Sí, menos 60, 180. 180 joules sería el trabajo neto, ¿sí? El trabajo neto. También se le conoce como trabajo resultante o trabajo total, ¿no? Sería más 180 joules. La respuesta sería la alternativa D. Vamos a ver quiénes me enviaron su respuesta. 180, 180. Muy bien, excelente Rubén Tamayo, 180. Cuarto problema, un minuto. A ver, corre el tiempo, partida.
Muy bien, vamos a ver entonces. Dice que la esfera lanzada es lanzada desde la posición A, se lanza desde A. Dice, determine la cantidad de trabajo realizado mediante la fuerza de gravedad desde A hasta B, ¿sí? Y desde A hasta C. Bueno, aquí está el peso. El peso es 20 newtons. Pero ¿qué pasa? La esfera está subiendo y la fuerza está en contra. Sería menos 20, ¿por qué altura? Por 3. Ahí está, mira. ¿Ves? Esta fuerza está acá, ahora se encuentra aquí. ¿Qué altura ha subido? 3 metros. Entonces, el trabajo simplemente, como la fuerza está en contra, sería menos 20 por 3. Menos 60 joules sería el trabajo de la fuerza de gravedad. No olviden que la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Su trabajo mecánico es independiente de su trayectoria. Pero sin embargo, mira, ahora me piden calcular el trabajo desde la posición A hasta la posición C. Profe, el punto A y el punto C se encuentran a un mismo nivel de referencia, o sea, verticalmente no han subido nada. ¿Eso quiere decir que su trabajo cuánto va a ser? Cero. Mi respuesta entonces sería menos 60 y cero. Menos 60 y cero, la respuesta sería la alternativa B, la B de Bryce. Menos 60 y cero. Excelente, excelente. Analí, por acá, y Rubén Tamayo. El último, y ya para irnos. Problemita número 5, un minuto. Las respuestas, ya sabes, a mi chat personal del Teams. Empezamos. Listo, jóvenes, ya para terminar este problemita, dice, el ladrillo que se muestra desliza con una velocidad constante. La palabra mágica ahí está, velocidad constante, ¿sí? Por la acción de una fuerza F. La pregunta es, ¿cuánto trabajo se desarrolla mediante esta fuerza para un intervalo de 6 segundos? Ahí está. Muy bien. La masa aquí es de 6 kilogramos. ¿Sí? Tenemos ahí dos coeficientes de fricción, 0,8 y 0,5. Cuando me dan dos coeficientes, uno es el cinético y el otro es el estático máximo, ¿no? Pero aquí el bloque se está moviendo, así que utilizaremos el cinético, el menor. Muy bien, entonces haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, tenemos ahí el peso, 60 newtons, tenemos la normal, 60 newtons, ¿correcto? Y la fuerza de fricción, mu por la normal. El coeficiente, aquí ya sabemos que es 0,5, la normal 60, 60 por 0,5, 30 newtons, 30 newtons. Entonces, esa es la fuerza de fricción. Esa es la fuerza de fricción. Entonces, ahí está. Pero sabemos nosotros que la velocidad del cuerpo es constante. Entonces, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, o sea, que un cuerpo se encuentre en equilibrio no quiere decir que está en reposo. Puede estar en movimiento, sí. Ese tipo de equilibrio se llama equilibrio cinético. Entonces, aquí, en el equilibrio cinético, la fuerza resultante también va a ser cero. Entonces, esta fuerza con esta fuerza se anulan, pero esta fuerza, ¿cuánto tendría que ser? Igual de 30 newtons. Entonces, aquí la fuerza F sería 30 newtons. Pero como el bloque desarrolla un MRU, la distancia que va a recorrer sería igual a su rapidez por el tiempo. ¿Qué rapidez tiene? 0,5. ¿En qué tiempo? 6. 0,5 por 6,
3 metros. Va a recorrer 3 metros en 6 segundos, ya que se mueve con 0,5. Entonces ya tenemos la distancia, ya tenemos entonces la fuerza que vale 30. Entonces el trabajo simplemente sería fuerza por esa longitud, ¿no es cierto? Cuando la fuerza es paralela al plano, simplemente sería fuerza por la longitud del plano. 30 por 3, 90 joules sería nuestra respuesta, sería la alternativa C. Claro, ¿no? ¿Cuándo es tu cumpleaños para darte un desodorante? Listo, señores, vamos a finalizar con esta respuesta y la alternativa C, la C de corazón, corazón 100% reales. Ya está. Muy bien, excelente, Rubén Tamayo y Analit Margot. Muy bien. Jóvenes, siendo la 1 ya, con 1 minuto vamos a finalizar nuestra reunión. Dejamos de compartir. Ahora sí. Listo, chicos, nos vemos entonces. Cuídense hasta el día viernes. Que tengan un bonito día y a seguir estudiando. Chao, chao.